putería nos van a joder. ¿Cómo era? No sabíamos. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. No creo que vayamos a tener más asistencia. Ok. Solo voy a dar unos 10 minutos de clase y después los voy a dejar libres para aquellos que sigan viendo la toma de posesión. Bien, voy a explicar el siguiente tipo de datos porque ayer vimos los tipos de datos primitivos. ¿Okay? Y en la siguiente clase vamos a seguir viendo el programa que comenzamos ayer. Únicamente voy a utilizar la pizarra para explicarles el tema. Ok. Estamos con este tema, tipos de datos. Y ayer vimos lo que son los datos primitivos. ¿Cuál es la característica de estos datos? Tal como las variables que han venido viendo ustedes hasta ahora, cuando nosotros definimos una variable y le asignamos un tipo de dato primitivo, la única función de esto es que se asigna un espacio en la memoria para guardar un valor, ¿verdad? Esa es la definición básica, o sea, más general, de lo que es una variable, ¿verdad? Y si le asignamos el tipo de datos, entonces en ese espacio de memoria nosotros estamos diciendo ¿qué tipo de dato es el que se puede guardar ahí? Si decimos que es un INT entero, entonces obviamente en ese espacio en memoria no vamos a poder almacenar otra cosa que no sea un numérico entero. Ahora, dependiendo, porque si ustedes se recuerdan, tenemos varios tipos de datos enteros, lo que va ahí a variar es únicamente el tamaño de espacio en memoria que se le está asignando. Recordemos cuáles son los tipos de datos enteros, perdón, primitivos acá. Hablando de los enteros, tenemos el byte, el short, el INT y el long. ¿Okay? Todos de tipo entero, solo cambia el tamaño en memoria, siendo byte el más pequeño y long el que tiene mayor capacidad en memoria. Después tenemos los tipos de datos con componente decimal, que son el float y el
double. Tenemos el alfanumérico, dato primitivo, que es el char, que ya vimos ayer, que la limitante es que solo se puede almacenar o una letra, o un carácter, ¿verdad? O un dígito, o sea que es de longitud 1. Y por último tenemos el dato de tipo boolean, el dato lógico, que solo puede ser verdadero o falso. ¿Cómo definimos un dato primitivo? En primer lugar, le asignamos el tipo de dato. Y después asignamos el nombre de la variable. Digamos número, ¿sí? Punto y coma. Bien, entonces ahí yo estoy declarando la variable número que es de tipo entero. Eso en cuanto a los datos primitivos. Ahora, hay otro tipo de datos. Voy a ponerlos acá. Que son los datos tipo wrapper. Esto se traduce como envoltura o envoltorio. ¿Qué es esto? Bueno, definámoslo. Es un tipo de dato que además de guardar valor, de guardar valores, también nos proporciona acceso a diferentes métodos para trabajar con el dato almacenado. Ok. Esto se debe a que la variable primitiva, o sea, la variable primitiva, los tipos de datos primitivos que aquí están listados, se envuelven dentro de la clase. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que los datos wrapper, aparte de poder guardar valores, ¿bien?, también tienen acceso a realizar ciertas operaciones específicas, acorde con el tipo de dato que son. No sabemos ahorita mucho de la programación orientada a objetos, pero cuando hace referencia que se envuelven dentro de una clase, al formar parte de una clase, ya no es simplemente una variable, sino que se vuelve un objeto. Entonces, el dato se vuelve un objeto y, por lo tanto, posee atributos y métodos. Estos métodos son las operaciones que les estaba diciendo o les escribí en la parte de arriba. Operaciones. Los métodos son funciones y procedimientos, ¿verdad? Funciones y procedimientos que le pertenecen a un objeto. ¿Bien? Las funciones y procedimientos son fragmentos de código que ya forman parte del compilador, en este caso de Java, que realizan acciones específicas. Es algo parecido a las funciones ya preestablecidas. Un ejemplo parecido serían las funciones matemáticas que ya existen en los lenguajes. Por ejemplo, si yo quiero calcular la raíz cuadrada o calcular el logaritmo, ¿verdad?, o la potencia de un número, yo ya no tengo que codificar eso. O sea, codificar a partir de cero. Simplemente llamo a la función que calcula el logaritmo, que ya pertenece al lenguaje, y le digo con qué dato, con qué número va a calcular el logaritmo. Y automáticamente me da el resultado. Ahí yo ya no programé nada. Simplemente llamé a la función que en ese momento se necesitaba. Los métodos es algo parecido a esto, ¿verdad? Solo que los métodos forman parte de una clase o familia, en este caso, de datos. ¿Cómo hacemos nosotros para distinguir lo que es un dato primitivo de un dato de tipo wrapper? Es sencillo. Por ejemplo, si byte es el dato primitivo,
Entonces tiene su equivalente a un dato de tipo wrapper. Simplemente voy a poner la primera letra en mayúscula. Y este sería el dato tipo wrapper. ¿Ah? En el caso del siguiente tipo de dato, que es short, su correspondiente wrapper sería short con S mayúscula. Ahora, en el caso del INT, dato primitivo, si lo convierto a wrapper, su equivalente es integer, con la I mayúscula. Después tengo el long, primitivo, y el long tipo wrapper. Ahora vamos con los numéricos reales, que tengo el float, primitivo, y tengo el float wrapper. El double, primitivo, y el double tipo wrapper. Tengo lo que es el char, primitivo, su equivalente se llama character wrapper. El boolean, que es el lógico, en wrapper sería con B mayúscula, boolean. Y tengo algo que no tiene equivalencia en el dato primitivo, entonces lo voy a poner acá, que es el string. String significa cadena de caracteres. ¿Por qué? Este acá, que es char, este o este, no importa, es de longitud 1. Entonces, para almacenar un nombre, una dirección, o sea, una cadena de caracteres, voy a necesitar este tipo de dato, string. O sea, eso en cuanto al nombre del tipo de dato. Y para poder declarar una variable de tipo wrapper, sigo la misma sintaxis. Sería primero el tipo de dato, después el nombre de la variable, por ejemplo, número wrapper, punto y coma. Bien, la sintaxis es la misma, solo cambia el nombre del tipo de dato. Revisen por si tienen alguna consulta. ¿No hay preguntas? Lick, solo una duda. Sí. Todo esto, los programas para programar ya lo traen incluido, ¿verdad? Porque la verdad nunca se usan así como en códigos ni nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya tienen incluido? Ahí sí no entendí la pregunta. O sea que eso solo es para almacenar como números, datos. Sí, pero es que no. O sea, estos sí, los datos primitivos son solo para almacenar valores y después usted va a trabajar con ellos. De la forma en como ustedes lo han hecho, por ejemplo, en metodología, que definían un dato de tipo entero y trabajaban con él. Un dato de tipo real y trabajaban con él. Una cadena de caracteres. ¿Bien? Hasta ahí, el dato primitivo. Ahora, este otro, que es el wrapper, sí, almacena valores, porque al ser tipo de dato, yo puedo declarar una variable, por ejemplo, como un integer, que es un wrapper. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la variable número, int, y la variable número wr, integer? Este es primitivo, solo me sirve para guardar algo ahí adentro de la variable. Y este es wrapper. Okay, ya vamos a ver. Este, aparte de almacenar valores, puede hacer otras cosas. Entonces, sí, ambos se utilizan. Depende de lo que yo quiera hacer, que es lo que les voy a explicar ahorita. Pero ambos son utilizados.
Gracias. Ok. Vamos a ver un ejemplo acá de los datos de tipo wrapper. Supongamos que yo tengo, voy a poner algo aquí, char num, y le voy a asignar el valor de 3. Bueno, tengo la variable num, que es de tipo char, es una variable primitiva, y le asigné un valor, que es el dígito 3, no el número 3. Entonces yo, vaya, si tuviera 2 aquí le vamos a poner num1. Y a este le vamos a poner num2. Entonces acá le pongo 4. ¿Ok? ¿Ustedes creen que qué me daría si yo dijera num1 más num2? 34. Exacto. ¿Por qué no me da 7? Es de tipo carácter. Bien, entonces cuando yo digo num más num2, no estoy sumando, estoy concatenando, o sea, estoy uniendo los dos datos porque son alfanuméricos. No puedo hacer suma con datos alfanuméricos. Permítanme, voy a tomar un poco de agua que me está molestando la garganta. Bien, entonces ustedes dijeron da 34, es cierto, pero ¿qué tal que yo sí realmente necesite sumar el 3 y el 4? No lo puedo hacer directamente, ¿verdad? Porque los tipos de datos no me permiten hacer una operación aritmética. Entonces acá es donde yo tengo que realizar una conversión de tipos de datos. Necesito que el 3 y el 4 en realidad sean números. Yo podría decir, ¿verdad? Voy a definir vamos a llamarle N1 y le vamos a llamar N2. ¿Eh? Este integer que yo estoy colocando en esta línea de código, ¿verdad? Es un dato wrapper, ya no es primitivo, así que las variables N1 y N2 son variables de tipo wrapper. Lo que yo quiero con N1 y N2 es guardar en N1 3 números y en N2 4 números. Entonces tengo que realizar la conversión de tipos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a decir N1, la variable de tipo wrapper es igual a ¿quién? Miren, aquí es como voy a realizar la conversión. Necesito pasar a entero. Bien. Este es el método. Integer value of. Cuando yo digo este es el método, o sea, este es el nombre del método. Así lo invoco por su nombre. Te estoy diciendo convierta a entero el valor ¿de quién? De num1. Entonces, ¿qué va a haber guardado en num1? 3 entero. N2 va a ser igual a que tengo que convertir a entero el valor ¿de quién? De num2. De esta forma, el 4 que yo tengo aquí, 4 carácter,
En N2 estoy guardando 4 números porque estoy haciendo la conversión con este método. A eso se refieren los métodos. Este integer.valueOf es un programita que ya forma parte del compilador de Java y tiene la función específica de convertir a entero el dato que yo le dé en medio de los paréntesis. Aquí es donde se mira la diferencia entre un wrapper y un dato primitivo. Yo no puedo hacer, ¿verdad? Con este num, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, entero. Num1 convertido. Este num1 convertido es primitivo. Si yo quisiera hacer lo mismo y decir num1 convertido es igual, pero aquí tengo un problema, porque al ser un dato de tipo primitivo, su única función es la de almacenar número. De ninguna manera yo voy a poder acceder a este método, jamás, con el dato primitivo. ¿Bien? Entonces no hay forma en como yo diga, imagínense acá, es igual a num1. Num1 convertido es igual a num1, porque no tengo acceso a métodos para hacer la conversión. ¿Ustedes creen que esta línea está correcta? Miren el tipo de dato. Num1 convertido es un entero y num1 es un carácter. ¿Puedo yo almacenar un carácter en una variable de tipo entera, aunque este carácter sea un dígito? Esa es mi pregunta. ¿Puedo hacerlo? Creo que no le... No, no se puede, porque hay incompatibilidad de tipos. Yo no puedo guardar algo alfanumérico en una variable numérica. No lo puedo hacer directamente, como lo está haciendo aquí esta línea de código. Incompatibilidad de tipos significa tipos diferentes. Entero, carácter. No concuerdan los tipos, no se puede hacer. Aunque num1 tengo un dígito, 3, pero ese dígito no es un número. Al ser char, no es un número. Es un carácter. De esto, no. Me daría un error de compilación. Entonces, si yo quiero hacer ese tipo de conversiones, tienen que ser a través de datos de tipo wrapper. Y en este caso, como yo quiero convertir a entero, le asigné a N1 y N2 el integer, el wrapper entero. Esa es la diferencia entre primitivo y wrapper. ¿Alguna duda? En el código vamos a ver ejemplos. Ahí hay unos ejemplos, ¿verdad? De cómo utilizar los datos de tipo wrapper. Igual, en la medida que nosotros vayamos viendo más programas, vamos en algunos de ellos también utilizar datos de tipo wrapper. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar la clase hasta acá y vamos a continuar el lunes. Lick, la clase de hoy se sube igual al campus, ¿verdad? Sí, la subo también. Gracias, Lick. Ok. Pasen feliz día. Igualmente, Lick. Adiós. Feliz día, Lick. Igualmente.